que, pues, para los que toman notas, el tema el día de hoy se titula, déjeme poner un reloj, Jesús en Lucas. Ya vimos Jesús en Mateo, Jesús en Marcos, y hoy vamos a ver a Jesús en el libro de Lucas, amén, en el Evangelio de Lucas. Gloria al Señor. Ya estamos cerrando, este es el tercero de los evangelios que vamos a ver, de los 4 que la Biblia contiene, y es el último de los 3 evangelios sinópticos. Fíjese bien, es entonces el tercero de los evangelios, pero es el último de los evangelios sinópticos. Este evangelio de Lucas es el libro más largo del Nuevo Testamento, aunque hay otros como Mateo que tienen más capítulos, pero sin embargo el libro de Lucas es más largo en cuanto a texto. Mateo tiene más capítulos, pero los capítulos contienen menos versículos o los versículos son más cortos. Entonces el evangelio de Lucas, aunque solamente tiene 22 capítulos, contiene muchísimo más texto y algunos capítulos son muchísimo más largos. Amén. Habíamos dicho, hermano, que los evangelios sinópticos, no sé si se recuerdan, que muchos hemos entendido mal que un evangelio sinóptico es porque se parece a otro evangelio o contiene casi la misma información. Sin embargo, cuando vimos el evangelio de Mateo hace 2 domingos atrás, estuvimos explicando que esa palabra sinopsis en realidad no significa que sean iguales, sino que son un resumen del ministerio de la vida de Jesús. Esa palabra sinopsis, dijimos, hermanos, significa un resumen breve, pero preciso de una historia más amplia. ¿Ok? No son entonces sinópticos porque son iguales. De hecho, son muy diferentes. Si usted se da cuenta, vimos que Mateo contiene muchos versículos del Antiguo Testamento, mientras que Marcos solo 2. ¿Ok? Entonces no es que son sinópticos porque son iguales. Marcos se dirige a los gentiles y Mateo se dirige a los judíos, y entonces tienen una diferente agenda detrás de cada uno de sus evangelios. Amén. Les dije que una sinopsis usted la puede encontrar, por ejemplo, en una película. Cuando usted va a una tienda y usted va a comprar una película, usted encuentra enfrente algunas 5 o 6 líneas y usted lee ahí, bueno, aquí dice que los Transformers llegaron de la luna a la Tierra y que vinieron otros malos y querían destruir a la humanidad. Ya con eso usted ya sabe de qué trata toda la película. ¿Ok? Entonces eso es una sinopsis. También la podemos encontrar en un libro. Los autores de los libros acostumbran a poner generalmente atrás, en la parte de atrás, en la contraportada, como se le llama, acostumbran a poner algunas 5, 6, 8 líneas sobre qué trata el libro. Para que usted lea esa sinopsis, usted dice, ok, el libro trata de esto, me interesa, y entonces usted adquiere ese libro porque usted más o menos ya sabe de qué trata. No va usted a comprar un libro que no sabe usted de qué, ni con qué se va a encontrar ahí, a menos que algunas veces alguien nos recomienda un libro y nos dice, te recomiendo tal libro porque ese libro está muy bueno, y entonces tú ya ni necesitas la sinopsis porque alguien te ha recomendado ese libro. Amén. También hemos aprendido por qué el Espíritu Santo nos dejó 4 evangelios. Estoy recapitulando un poquito para los que no han estado quizás en las anteriores, y dimos 3 razones por las que el Espíritu Santo nos ha dejado 4 evangelios en la Biblia. En primer lugar, dijimos que es para tener una descripción más completa de Jesús, ya que la información es la misma, pero la perspectiva es diferente. Entonces podemos enriquecernos a leer Mateo, leer las cosas en las que él enfatizó, ¿ok? Y podemos irnos a Marcos, él enfatizó en otras cosas, entonces tenemos una descripción más completa de la vida de Jesús. En segundo lugar, dijimos que el Espíritu Santo permitió 4 evangelios para verificar la autenticidad de cada relato en la vida de Jesús. Esto basado en que la ley se enseña que el testimonio de una persona no era válido. Tenía que ser 2, 3 o más testigos. ¿Ok? Y también estuvimos mencionando, hermano, que el testimonio de estas personas, cuando van a una corte y lo dan, y el testimonio es exactamente el mismo, es descalificado, porque el juez sospecha de que hubo una confabulación previa.
llama a los testigos y este testigo dice exactamente lo mismo que el otro, hace énfasis en las mismas cosas, omite los mismos detalles. El juez dice, esto hubo una confabulación. Esto refuerza el Evangelio porque usted y yo, que somos lectores del Evangelio, sabemos que en la Biblia, en los Evangelios, hablando específicamente, que es nuestra serie de este mes, hay aparentes contradicciones. Usted sabe, usted las ha leído, estuve explicando brevemente algunas, más adelante vamos a ver quizás otras. Entonces, esas aparentes contradicciones, en realidad, no descalifica a los evangelios, sino que los fortalece. ¿Por qué? Porque eso da a entender que ninguno de los evangelistas confabularon para escribir exactamente lo mismo para que nadie sospechara de la autenticidad de sus escritos, sino que simplemente el Espíritu Santo los usó y en las aparentes contradicciones que existen tiene explicación. ¿Ok? Vamos a ver alguna de esas más adelante, quizás en otro tema. En tercer lugar dijimos, hermano, que el Espíritu Santo nos dejó 4 evangelios para recompensar con perlas espirituales a los lectores de los evangelios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podemos encontrar más sabiduría. ¿Se acuerda el ejemplo que dimos de Mateo? Donde en Mateo dice que simplemente Él los manda que crucen del otro lado y ya cuando viene la tormenta, ¿se acuerda? Les dice, vayan del otro lado, Él se queda por allá. Y cuando viene la tormenta, ellos están atribulados, nos ahogamos, Señor, sálvanos. Y viene Jesús en medio de la tormenta caminando sobre el agua y calma los vientos y las tempestades. En Mateo se lee solo eso, pero en Marcos dice, amén, unos versos antes, ¿por qué? ¿Por qué Jesús les da esa lección a sus discípulos? Y la lección es que en Marcos se ve cómo Jesús los había mandado a predicar y ellos habían llegado con el ego inflado. Ellos habían llegado, los demonios se nos sujetaban, Señor, y sanamos a los enfermos, hicimos esto, hicimos lo otro. Entonces, ahí hay una perla espiritual, vimos eso en Mateo hace 15 días, de cómo, mientras Mateo omite ese detalle, Marcos lo da y puede enriquecer entonces con un entendimiento más profundo de la Escritura, amén, al tener los 4 evangelios. Entonces, los evangelios, hermano, no se contradicen, sino que se complementan. Abra su Biblia, por favor, conmigo en Lucas. Capítulo 1, versículo 1 al 4, y si me regala unos minutos vamos a leer puestos en pie esta porción. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, dígame un amén si ya lo encontró. Amén. Póngase en pie y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Oramos. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Gracias, Padre, porque nos permites el día de hoy poder estar acá en tu casa, Padre, para escuchar tu palabra y ser edificados. Señor, el día de hoy que vamos a tener este estudio sobre el Evangelio de Lucas, ayúdanos, Padre, así como hemos aprendido en Mateo, en Marcos. Ayúdanos, Padre, a atesorar esos principios que nos van a dar un mejor entendimiento de tu palabra, Señor. Y el mejor entendimiento de tu palabra nos hace mejores adoradores, nos hace mejores cristianos, nos hace mejores hermanos, mejores esposos, mejores padres. En todos los aspectos, Señor, el entender tu palabra y aplicarla es de gran bendición. Espíritu Santo, ayúdanos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Les aclaro, hermanos, que no es un estudio verso a verso, ¿ok? No es un estudio verso a verso. Estamos viendo qué es Mateo, por qué está ahí Mateo. O sea, en términos generales, ¿qué es Marcos? ¿Por qué está ahí Marcos? ¿Qué es Lucas? ¿Por qué está el Evangelio de Lucas ahí? Hemos aprendido muchísimo en estas semanas, ¿ok? Hoy vamos a ver el Evangelio de Lucas, vamos a leer algunos versos por aquí, otros por allá, pero no es un estudio detallado de Lucas, es nada más para que usted tenga en su mente un concepto, una cosmovisión de, ok, esto es Lucas, y usted puede hablar de Lucas, de su trasfondo histórico, de su autor, del libro, del propósito, que usted lo entienda
y lo tenga en su corazón, ¿ok? El Evangelio de Lucas, hermano, es conocido en el mundo de la teología como el más hermoso de los libros. El más hermoso de los libros. Usted me va a decir, bueno, pastor, pero es que el más hermoso de los libros es toda la Biblia. Sí, es cierto, ¿ok? Esto no es algo que se ha inspirado, y la razón por la que se le conoce como el más hermoso de los libros no es porque sea mejor que los otros evangelios o tenga mayor autoridad que los otros evangelios, sino que es conocido el más hermoso de los libros por su riqueza literaria. Por eso es que los eruditos, expertos en la materia, le consideran el más hermoso de los libros debido al nivel tan alto de cultura que Lucas tiene a la hora de escribir este evangelio. O sea, cuando está diciendo que es el más hermoso, entonces no se refiere a que sea más espiritual o más inspirado, sino que es el mejor griego de toda la Biblia. Estamos hablando de cuestiones literarias. De hecho, esa porción que leímos, Lucas del 1 al 4, está considerado como el mejor griego de todo el Nuevo Testamento. Esos 4 versículos. Cuando estoy hablando de griego, estoy hablando del idioma en sí, ¿ok? De la escritura, de la fineza y de lo culto que era Lucas para poder redactar este evangelio, ¿ok? Recuerda, hermano, que los escritores de la Biblia no entraron en un trance, como dije cuando hablamos de Mateo, de que ellos, ay, sí señor, sígueme dictando, y no. O sea, Dios permitió que parte de su personalidad y sus dones naturales, sus capacidades humanas que ellos tenían, quedaran plasmadas también en la Biblia. Entonces, en el caso de Lucas, por ser un hombre tan culto, pues quedó plasmada la capacidad que él tenía para poder redactar y para poder escribir. Sabemos que Mateo también tenía capacidad, claro, Mateo era recaudador de impuestos. Era un hombre que sabía contabilidad, que sabía taquigrafía, hizo una redacción tremenda también de Mateo. De hecho, yo le digo, yo me identifico con Mateo y siempre se me hace más fácil leer Mateo. Pero no estamos hablando de que Mateo era mejor en cultura, en cuestión de ser culto o estudiado, era más culto y más estudiado Lucas. Y por eso se le conoce como el más hermoso de los libros. ¿Ok? Por otro lado, Marcos, algunos teólogos lo han considerado un escritor torpe. Ahora fíjese bien, con esto no estoy blasfemando la palabra. Por eso le digo, hermano, que los autores de la Biblia no entraron en un trance y absolutamente ni se dieron cuenta cuando ya terminé de escribir el evangelio. No. O sea, parte de su capacidad humana fue plasmada también. Entonces a Marcos se le considera como un escritor, claro, inspirado por el Espíritu Santo, pero en cuanto a letras, en cuanto a capacidades de redacción, un tanto torpe, ¿ok? Entre comillas, amén. Entonces, repito, es la hermosura de Lucas debido a su carácter literario, no a su espiritualidad. El día de hoy, hermano, vamos a empezar con el punto número 1 y vamos a identificar a Lucas como hicimos con Marcos, porque Lucas es un personaje que de repente entra en escena en la Biblia y no sabemos mucho de él. Como igual con Marcos, que la semana pasada ya desembarañamos bastante el asunto, ya tenemos bastante idea quién era Marcos. ¿Ok? Nosotros todos sabemos que Mateo era un israelita, su nombre original era Leví, y Jesús lo llama del banco de los del tributo público. Era un publicano, era aborrecido por los israelitas porque los publicanos eran considerados traidores, porque estaban recaudando el dinero de los israelitas para dárselo al César. Ese era Mateo. El Señor lo llama y le dice el Señor una palabra: sígueme. Y Mateo lo sigue, y Mateo le sirve al Señor, llega a ser un apóstol y también llega a ser un evangelista, o sea que escribe uno de los evangelios. Marcos, sobrino de Bernabé, discípulo de Pedro. Tras la muerte de Pedro se une al ministerio de Pablo. Pablo lo manda a llamar: tráeme a Marcos porque me es útil. ¿Ok? Un hombre que no fue de los 12, pero conoció a Jesús. Marcos conoció a Jesús porque era hijo de María, la mujer que era seguidora de Jesús, una mujer rica, dueña del aposento alto donde Jesús celebra la última cena, y dueña del huerto de Getsemaní, donde Jesús es apresado. Entonces Marcos no era directo, pero conocía, él vio a Jesús. De hecho, ¿se acuerdan el pasaje que vimos? Que Marcos es el joven que huye desnudo, porque cuando apresan a Jesús, todos huyen menos él. Él se enrolla en una sábana y sigue a Jesús, lo detectan, lo apresan, lo agarran de la sábana y él sale corriendo y deja la sábana en manos de los soldados. Y él es el joven que huye desnudo. En Marcos él mismo relata esa historia acerca de él. Pero ¿quién es Lucas? Vamos a ver quién es Lucas.
Inciso A, en primer lugar, Lucas era un gentil. Hechos 13:1. Hechos 13:1, hermanos. Este dato es muy importante. Ahorita vamos a comprender por qué. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dice, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. ¿Okay? Ahora, este Lucio que menciona este versículo es Lucas. ¿Sí? Lucas tenía, entre otros nombres, tenía Lucio, también se le conocía como Luciano, o también se le conocía como Lucano, las variaciones de lo que era el nombre, de su nombre griego. Tenía varias variaciones. ¿Ok? Es bien importante el hecho de que Lucas sea gentil, porque escucha este dato. Lucas es el único autor de la Biblia que no es hebreo. Todos los demás son hebreos, son israelitas. Lucas es el único gentil. Entonces es un dato importante, porque mire cómo a un libro del gentil, de uno de los gentiles escritores de la Biblia, se le conoce como el más hermoso de los evangelios o como el más hermoso de los libros. ¿Sí? Es un detalle y me pareció curioso eso. Lucas nunca vio a Jesús. Otro dato interesante, por ser gentil, él nunca vio a Jesús. Sabemos que Mateo estuvo con Jesús. Sabemos que Marcos no fue apóstol, pero vio a Jesús, conoció a Jesús. Sin embargo, Lucas nunca lo vio. Y eso lo deja entrever en los versículos que leímos. Lucas 1:2. Vaya conmigo ahí, Lucas 1:2. Ahí Lucas deja entrever claramente que él no estuvo presente en ninguna de estos acontecimientos de la vida de Jesús. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Esa parte, los que desde el principio lo vieron con sus ojos, está diciendo eso Lucas porque él no lo vio. Él no estuvo allí presente, de primera mano. ¿Ok? Dice, y fueron ministros de la palabra, refiriéndose a los apóstoles o a todos los seguidores de Jesús. No solamente apóstoles directos, sino también seguidores. Acuérdense que Jesús no solamente lo seguían 12, lo seguía mucha gente. Dice, me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia. Este es un dato bien importante que coloca a Lucas en un nivel de historiador. Lucas es de los primeros historiadores de la Biblia. Sabemos que hay un historiador judío famosísimo de la Biblia que se llama Flavio Josefo, que muchos de los pastores citamos constantemente las cosas que él escribió acerca de la historia, de los padres de la iglesia, etcétera. Pero Lucas es un historiador inspirado. No es un historiador como Flavio Josefo que no aparece en el canon bíblico, sino que este sí está en el canon bíblico. Dice que le pareció bien investigar. Eso es el trabajo de un historiador. Un historiador, antes de comenzar a redactar la historia, tiene que hacer una profunda investigación para no enseñar algo erróneo. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace Lucas. ¿Qué más? Le dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, le pareció bien, dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Aquí Lucas claramente está dando a entender, yo no estuve, no lo vi, no lo conocí, era gentil, ni sabía que Jesús había muerto por mí, pero ahora que ya soy cristiano, ahorita vamos a ver un poco acerca de la conversión. La Biblia no menciona la conversión de Lucas. Ahora yo, le dice a Teófilo, aquí hay una curiosidad tremenda, ya que él a este hombre, a Teófilo, le rinde honores como si fuera un hombre de alto rango en Roma, pero su nombre es griego. Su nombre Teófilo significa amado de Dios, o que ama a Dios, o amante de Dios. Pero lo honra como si fuera un mandatario romano, o excelentísimo, le da el título del imperio. ¿Ok? Entonces ese dato es bien importante. Vamos a ver Romanos 16:21. Romanos 16:21 dice así. Estamos viendo el punto, el inciso A, hablando de que Lucas era gentil. Romanos 16:21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. No le ponga así a sus hijos. Dice, vuelve a mencionar aquí a Lucio. ¿Eran qué? Dice, colaboradores de Pablo. Es el nombre, dijimos, de Lucas tenía variantes. ¿Ok? Lucas era gentil y conoce a Pablo en Antioquía.
Antioquía es lo que actualmente se le conoce como Turquía. Toda esa área de Turquía es lo que actualmente es Turquía, es donde se desarrolla toda la historia de las iglesias de Asia Menor. Toda Asia Menor, toda esa área, Pérgamo, Tiatira, Éfeso, todo eso tiene que ver con el Turquía actual. ¿Ok? Entonces, esta ciudad de Turquía fue fundada por uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno murió, 4 generales de su ejército se dividieron y fundaron diferentes ciudades. Algunos fundaron, por ejemplo, Alejandría en Egipto en honor a Alejandro Magno, ¿no? Y fundaron muchas ciudades. Y esta ciudad Antioquía es una ciudad que es fundada por uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Entonces, obviamente eran griegos. Eran griegos. Acuérdese que en este tiempo, hermano, de Alejandro Magno se dio algo que a lo mejor usted no lo sabe o no lo ha estudiado. Se llamó la helenización, que fue invadir al mundo con la cultura griega. Eso se le llama la helenización. Alejandro Magno comenzó a conquistar el mundo y todo donde él llegaba imponía la cultura griega. Okay, estamos hablando 300 años antes de Cristo, no se confunda. No estamos hablando en el momento en que Lucas escribe el Evangelio. Entonces, es griego. Lucas es una persona griega. ¿Ok? Acerca de su conversión, de la conversión de Lucas, algunos padres de la iglesia como Epifanio, Gregorio y Jerónimo dijeron que Lucas conoció a Pablo en Antioquía. En uno de los viajes que Pablo hizo, Lucas lo conoció y quedó impresionado con la personalidad de Pablo, porque Pablo era casi ver a Cristo, ¿no? Él dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces él queda impresionado con la personalidad de Pablo. Me imagino que Pablo es el instrumento que Dios usa. La Biblia no relata la conversión de Lucas. La omite la Biblia completamente, la conversión de Lucas. Yo me imagino que Lucas se vuelve discípulo de Pablo, se vuelve cristiano, se vuelve seguidor y colaborador, como ya en Romanos Pablo dice, Lucas es mi colaborador. ¿Ok? Ahora, Antioquía en los tiempos en que estamos hablando era como la capital del mundo, era como decir Nueva York en estos días. Era una ciudad altamente desarrollada, altamente industrializada, y ahí es donde por primera vez a los cristianos, a los seguidores de Jesús, a los discípulos, se les llama ¿qué? Cristianos en Antioquía. De ahí era Lucas, para que usted se vaya armando en su mente ya un cuadro acerca de Lucas. Así que entonces en este punto 1 de que Lucas es gentil, hermano, vemos que Lucas no fue de los 12, no fue de los 70, no fue de los 120, no conoció a Jesús en vida. Él viene y conoce a Jesús a través del evangelio que él oye y se convierte a Cristo, pero él ni sabía, mientras él vivía en Antioquía y toda la pasión de Cristo y todo eso se estaba desarrollando, él ni por aquí no estaba conectado para nada con los sucesos, con lo que estaba pasando. Ok, vamos a ver el inciso B. Estamos siguiendo la pista de Lucas. Lucas es compañero y discípulo de Pablo. Bueno, ya lo vimos ahí en Romanos, pero vaya conmigo a Filemón 23:24. Filemón 23:24. No vaya a andar buscando el capítulo 23, verso 24. Porque Filemón tiene un capítulo y cuando un libro tiene un capítulo no tienes que decir el capítulo, puedes decir directamente los versículos. Entonces estoy hablando en realidad de Filemón 1, 23, 24, ¿lo tiene? Para empezar no tienen ni Filemón, ¿no? Algunos, pastor, ¿y eso qué es? No es el burro de la India María, ¿ok? Es un libro de la Biblia, hermanos, porque es que hay que ser realistas, hermano. Muchos de ustedes esta semana no tocaron la Biblia. ¿Qué digo esta semana? Este mes. ¿Qué digo este mes? Este año. ¿Qué digo este año? La última década. Hay que ser sinceros, hermano. Sinceros. Filemón 1, 23, 24 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Irineo, un padre de la iglesia, se cree que, tengo entendido que Irineo es discípulo de Pedro con Clemente, padres de la iglesia. Irineo dijo y afirmaba que Lucas, una vez que conoció a Pablo, no lo dejaba ni a luz ni a sombra. Él estaba pegado con Lucas en todo tiempo, aprendiendo del apóstol Pablo, que como nosotros sabemos no anduvo terrenalmente en el ministerio de Jesús, más bien era enemigo de Jesús, pero una vez que se convierte viene a ser el apóstol a los gentiles y creo uno de los apóstoles más grandes, aunque él dice yo no vi a Jesús, yo fui elegido ya de último como un abortivo y verdad, todo lo que sé es revelado porque él tenía esa revelación
de poder estar en el tercer cielo con Dios. Amén. Entonces Lucas se vuelve colaborador de Pablo, entonces ahí se vuelve ya a las misiones con Pablo, el tercer viaje de misioneros de Pablo. Lucas está presente. Segunda de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo, dice el apóstol Pablo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Aquí vemos que Marcos y Lucas se conocían. Marcos sí conoció a Jesús, Lucas no conoció a Jesús, pero ellos se conocían entre ellos. Hubo un momento determinado en que al mismo tiempo Marcos y Lucas trabajaban con Pablo. ¿Ok? Tremendo ese detalle. Entonces, vemos a un Lucas, hermano, presente. Cuando usted está leyendo el libro de los Hechos, Lucas está allí. En los relatos de los Hechos, relatos importantes, cuando Pablo naufraga, por ahí anda Lucas cerca. Cuando Pablo predica toda la noche y Éutico se duerme, como algunos que estoy mirando, y Éutico se calla y Pablo lo resucita, ahí está Lucas por ahí tras bambalinas. Cuando Pablo llama a los ancianos en Éfeso y da su discurso de despedida en Mileto, Hechos 20, por ahí está Lucas. O sea, Lucas es un evangelista muy presente, no en Lucas, sino en Hechos. ¿Por qué? Porque Lucas es el autor de los Hechos también. Mientras que en Lucas él tuvo que investigar, hacer una investigación profunda de todas las cosas, en Hechos él dice, nosotros. Muchas veces cuando usted esté leyendo Hechos y se encuentra ese pronombre nosotros, Lucas se está incluyendo a sí mismo porque él se volvió compañero de Pablo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Quién más es Lucas? Estamos aprendiendo de él. Médico de profesión, Colosenses 4:14. Médico de profesión, Colosenses 4:14. Dijo Pablo, os saludan Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Sí? Es médico. De hecho, los padres de la iglesia, esto lo tuvieron ellos que deducir, porque Lucas en ningún momento él dice, fíjese que ninguno de los autores de los evangelios se presentaron, ninguno dijo, yo soy Mateo que escribo Mateo, yo soy Marcos que escribo Marcos. No, ninguno. O sea, Lucas no habla de sí mismo diciendo, yo era médico, yo escribí este evangelio de Lucas. No, ellos omitieron esos detalles. Entonces los padres de la iglesia, tras leer repetidamente el evangelio de Lucas y concordando con Colosenses 4:14, determinaron que Lucas era médico de profesión. En el evangelio de Lucas hay una inclinación tremenda hacia la medicina y utiliza términos que más adelante otros autores de medicina como Hipócrates, Hipócrita, sino Hipócrates fue el primer médico, en base a quien los médicos hacen el juramento de Hipócrates. ¿Okay? Cuando un médico se gradúa tiene que hacer el juramento de Hipócrates, que va a luchar por preservar la vida de esa persona y que la principal tarea de él es la salud de esa persona, no el dinero. Como que ya se les olvidó a muchos, ¿no? Su juramento que hicieron. Hablando de los médicos, ¿no? Y también términos usados en Lucas se parecen mucho a los términos de un filósofo griego llamado Galeno. Galeno era discípulo de Hipócrates. De hecho, a los doctores se les conoce como galenos. Cuando usted escucha a alguien, tengo que ir al galeno, él le está diciendo que va a ir al doctor, que está enfermo, que tiene que ir a consulta con el médico. En honor a este discípulo de Hipócrates, discípulo no directo, pero sí estudiante, que estudió mucho los escritos de Hipócrates. Entonces los padres de la iglesia, cuando se dieron cuenta que Lucas usaba términos que usó Hipócrates, que usaba Galeno, dijeron, Lucas tenía que ser médico. No hay otra explicación que era médico. Pablo lo confirma en Colosenses 4:14, llamándolo el amado médico. El médico amado. ¿Okay? Entonces, mire, ahí entre ellos, usted se acuerda que de repente se enfermaban. Había un médico. Solamente que a veces la medicina no cura. Porque usted se acuerda que Timoteo se enferma y Pablo le dice a Timoteo, oye, a causa de tus constantes enfermedades, toma vino y no agua. Y se cree que Pablo también padecía una enfermedad, porque el dueño de la salud en realidad, hermanos, es Dios. ¿Sí? Ahora, no se vaya al otro extremo. No, pues no hay que ir al doctor. Eso es una ignorancia. ¿Quién le ha dado la sabiduría a los médicos? ¿Quién ha permitido que la ciencia se aumente? Dios. Si usted tiene dolor de cabeza ahora y no se le quita, tómese una aspirina para que se le quite. O sea, hemos caído muchas veces en excesos y en extremos, hasta sectarios, diría yo. Si supieron un caso, ¿no? Parece que en estos días una señora mató de hambre a un niño.
un niño que estaba enfermo, que tenía actitudes parece extrañas, como si estuviera poseído aparentemente, aunque eso es inconcebible que un niño en su inocencia esté poseído, no lo entiendo teológicamente. Y la señora dijo que había que liberarlo, lo puso a ayunar 20 días, una señora pastora, entre comillas, y el niño murió. ¿Todo por qué? Hermano, la iglesia se ha vuelto una secta en estos días, hermano. Se predica cada doctrina extraña. A mí me dolió mucho el corazón, un niño de 2 años. Por favor, no se vayan, hermano, a los extremos. Sean balanceados y sean equilibrados en la doctrina. Hay gente que yo me declaro sano, que yo me declaro sano. Y se está muriendo, ya tiene un pie en el panteón. Déjense de cosas místicas, por favor, hermanos. ¿Ok? Entonces ya vimos bastante sobre Lucas. Vamos a ver la agenda de Lucas. Lucas, ¿qué es lo que él pretende al escribir su evangelio? ¿Quiénes son sus destinatarios? Amén. Mateo se dedica a los judíos. Se le conoce como el evangelio a los israelitas. Y él presenta a Jesús como la ley en persona, presenta a Jesús como el Mesías que habían esperado por 1500 años. Y esa es su agenda, darle duro. Marcos, por otro lado, se dedica a los romanos, los gentiles romanos. Se cree que eran cristianos recién convertidos, pero que habían salido del gentilicio. Obviamente un cristiano ya convertido ya no es gentil. ¿Okay? Nosotros éramos gentiles, pero ya no somos. ¿Por qué? Porque somos cristianos. ¿Por qué no somos gentiles? Porque gentil significa ¿qué? Pagano. ¿Usted es pagano? No. Ahora tampoco es judío, no se vaya al otro extremo. Simplemente usted es como el olivo silvestre que fue injertado. ¿Okay? Es un evangelio a los griegos. Fíjese, el evangelio de Lucas es un evangelio a los griegos. ¿Sí? En primer lugar, el autor lo dirige a un personaje de nombre griego. Dijimos hace unos minutos llamado ¿qué? Teófilo. Dice que está recién convertido y le quiere dar mejor instrucción para que sepa con más lujo de detalle los acontecimientos de la vida de Jesús. Ahora, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un gentil romano y un gentil griego? Todos los judíos no eran gentiles, acuérdese. Y Marcos se dedica a los gentiles romanos. Y Lucas dice, sí, voy a los gentiles, pero no a los romanos, voy a los griegos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Lucas quiere dar a entender que Jesús vino a morir por todo el mundo. La agenda de Marcos es que los gentiles sepan que Jesús también murió por ellos. Pero Lucas viene y lo hace más universal y dice, los gentiles, pero por si a alguien no le quedó claro, para todo el mundo en toda la tierra. ¿Por qué? Entonces, Lucas, al dirigirse al griego, el griego en los tiempos de Jesús representaba al gentil, a todo el gentil. Es como hoy muchas veces erróneamente, ¿no? Muchos americanos creen que el mexicano, que todos los hispanos son mexicanos. Yo sé que a los de Centroamérica eso les molesta. Y los entiendo. Soy mexicano, que no se vayan a confundir, pero a veces hay por ahí rencillas y no debe de ser, hermanos. No debe de ser. Entre hermanos en Cristo no debe haber rencillas si usted es de México, si usted es de Honduras, si usted es de Guatemala. Uno de los requisitos para ser siervo de Dios es hospedador. ¿Sabe qué significa eso en el original? Que ame a los extranjeros. Eso significa en el original esa palabra hospedador. Dice que sea que no dado al vino, no pendenciero, hospedador, marido de una sola mujer. Ese término hospedador dice que tú tienes que amar a los extranjeros. Tú no puedes ser siervo de Dios si te caen mal los mexicanos. Tú no puedes ser siervo de Dios si te caen mal los hondureños. No puedes ser siervo de Dios si te caen mal los dominicanos. ¿Qué es eso? ¿Se imagina a un Cristo así, hermano, haciendo acepción de personas? No. Los salvadoreños también no se salvan. Si te caen mal los salvadoreños, los, no sé, nicaragüenses, colombianos, argentinos. Los argentinos son los más humildes, dicen ellos, ¿no? Hasta hacen chiste con ellos y todo. Pero si son argentinos de donde sea, usted tiene que amar a todos por igual. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno es perfecto. En México nadie es perfecto. En Guatemala nadie es perfecto. Ni en Honduras, ni en El Salvador, ni en ninguna parte. Pero nosotros somos siervos de Dios y en Cristo somos uno. Importante. Entonces, por eso, vuelvo al punto. Lucas va con los griegos. Lucas dice, ok, el griego representa a todos los gentiles del mundo. Entonces yo voy a escribirle a los griegos. Entonces hay una diferencia entre un gentil romano y un gentil griego. El gentil romano por una parte eran el imperio, eran los poderosos, eran los que estaban bajo el imperio. Pero por otro lado el gentil griego eran los intelectuales. Eran los que estaban más desarrollados en filosofía,
y en conocimiento. Entonces era importante abarcar las dos áreas, tanto los que estaban en el poder político como los que estaban en la influencia. La influencia griega abarcó todo el mundo. ¿Usted por qué cree que el Nuevo Testamento se escribió en griego? Por la influencia griega, por la helenización que Alejandro Magno hizo durante el periodo de su, ¿qué podemos decir? Tiranía, ¿no? Porque era un dictador. ¿Ok? Vamos a ver algunos aspectos entonces en los cuales Lucas tuvo que hacer énfasis debido a ser su evangelio dirigido a los griegos. Por ejemplo, la genealogía. Mateo lleva la genealogía de Jesús ¿a dónde? A Abraham. ¿Por qué? Porque él quiere conectar a los hebreos con Cristo. Él quiere conectar a los hebreos con Cristo. Él les dice, ok, Jesucristo es descendiente de Abraham. Y para los judíos, Abraham es el padre de todas las cosas. Es el más grande que ellos pueden tener. Entonces, Mateo les dice, Jesús es descendiente de él y él es el que había de venir, es el que estamos esperando. A él vamos a seguir. Marcos, por otro lado, omite la genealogía porque Marcos presenta a los romanos, que eran el imperio, el poder. Ellos estaban acostumbrados a tener siervos, a tener esclavos, a dominar. ¿Se acuerda que Jesús le dice a la gente, si alguno te dice, camina una milla extra con mi carga, o te quita la capa, o te maltrata, ¿qué dice? Tú camina 2. No le des la capa, quítate también la camisa. ¿Por qué? Porque había leyes en donde algún soldado romano te podía ver por la calle y te decía, lleva mi carga. Entonces, por eso Marcos dirige su evangelio a los romanos y presenta a Jesús como siervo. Y al presentarlo como siervo, a los romanos no les interesa la genealogía de un siervo. ¿Por qué? Porque es un siervo que vino a sufrir, que vino a morir. No les interesa la genealogía. Y Marcos la omite. Marcos no tiene genealogía. Tampoco Juan. Juan tampoco tiene genealogía. Solamente 2 evangelios tienen genealogía, Mateo y Lucas. ¿Ok? Ahora fíjese lo que hace Lucas, es tremendo. Lucas lleva la genealogía de Jesús hasta Adán. Él no se para en Abraham como Mateo. Mateo llega a Abraham y se para. No, Lucas dice, no, es que Dios creó a todos los seres humanos, todos somos descendientes de Adán, Cristo es descendiente de Adán, y así como Adán pecó, y por su pecado todos somos condenados, Cristo vino a morir, y por su sacrificio todos somos salvados. Entonces, eso es lo que está haciendo Lucas al llevar la genealogía. No la voy a leer, es larga. La genealogía de Cristo hasta Adán. Ahora, aquí les voy a responder una contradicción. Dijimos que vamos a estar viendo algunas en esta serie, pero aquí vemos una aparente contradicción. Solamente 2 libros tienen genealogía, dijimos Mateo y Lucas. Pues, ¿qué cree? Esas genealogías aparentemente se contradicen. Es extraño, o sea, ¿cómo es posible que Lucas y Mateo se contradigan en algo tan importante? Los judíos eran gente súper meticulosa, hermano, para poder escribir genealogías. Hay relatos, no sé si estarán exagerados o no, pero relatos, hermano, que dice que cuando los copistas de los escritos estaban copiando la Biblia, haciendo copias constantes de la Biblia, acuérdese que no existían los materiales de ahora. Dice, hermano, que un copista escribía una letra y se iba a dar un baño y se regresaba y escribía otra letra. Se iba a dar un baño, regresaba y escribía otra letra. Bueno, quizás a usted le sonó exagerado. No es un dato bíblico, pero es un dato histórico. De el celo tan grande que estos copistas o los judíos tienen a la hora de redactar un escrito. Son muy estrictos. Entonces, ¿qué les pasó? ¿Qué le pasó a Mateo? ¿Por qué él viene y redacta una genealogía? En el caso de Mateo, que es judío, diferente de la de Lucas. Vamos a ver la aparente contradicción. Por ejemplo, en Mateo dice que José es hijo de Elí. Y en Lucas dice que José es hijo de Jacobo. Perdón, al revés. En Mateo de Jacobo y en Lucas de Elí. Vamos a Mateo 1:16. Mateo 1:16. ¿Lo tiene? Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Cómo se llamaba el padre de José en Mateo? Jacob. Vamos a Lucas 3:23. Lucas 3:23. Aquí que Dios me dé sabiduría porque este punto está enredado. Lucas 3:23, escuche. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. ¿Qué pasó, pastor? Mateo dice que es Jacob, aquí dice que es Elí.
¿Cuál es la explicación? Se le han tratado de dar varias explicaciones a esta aparente contradicción y esta es la que a mí me parece la más correcta, ¿ok? Las otras las omití, hermano, porque si esta es complicada, las otras es más. Ahora, no escogí esta porque sea la más fácil para mí de explicar, sino por la que yo creo que es la correcta, ¿ok? Algunos ateos se agarran de cosas como estas de la Biblia para desechar la Biblia. Aquí hay una contradicción, tírala y nunca más la leamos. Vámonos al baile. Vamos a hacer otras cosas. No, hay que ser estudiosos y hay que aprender la palabra del Señor. Amén. La explicación es que en estos tiempos no existía la palabra griega para yerno. Entonces Elí toma a José prácticamente como hijo por ser esposo de María. La genealogía de Mateo es la genealogía de José en la sangre. Y la genealogía de Lucas es la genealogía de Lucas en la sangre. Pero como no puede decir el autor, el yerno de Elí, él tiene que decir el hijo. No puede decir José el yerno de Elí, sino que dice José el hijo. ¿Por qué? Porque antes era costumbre de que si tú te casabas con alguien, tus suegros pasaban a ser como tus padres. Y hasta hay muchos pueblos todavía, en donde los suegros le dicen al yerno o a la nuera, hija o hijo. Entonces esa es la explicación. Son dos genealogías completamente diferentes. ¿Por qué? Porque en Mateo estamos viendo la genealogía de José. Ahora, que hay un detalle interesante. Si usted se da cuenta, las dos genealogías llevan a David. Ese es un dato importante. José no era el no era el padre biológico de Jesús, pero José sí era descendiente de David. Entonces, por los dos lados donde usted vea la genealogía, si usted ve la genealogía de José en Mateo, ve la de María en Lucas, los dos llevan a que Jesús era descendiente de David para que se cumpliera la promesa que de David se iba a levantar un rey, el rey que iba a gobernar por todos los siglos. ¿Ok? Entonces, esa es la explicación de por qué hay una aparente contradicción. Algunos lo meten con cuestiones más ¿cómo se llama? Levíticos, más con cuestiones levíticas, que tiene que ver con el matrimonio levítico, que ahí había un acuerdo que cuando alguien moría, tú tenías que casarte con, el hermano tenía que casarse con la esposa que quedó viuda, etcétera. Para mí me parece esa la explicación menos correcta. ¿Ok? Entonces vemos, hermano, cómo el Evangelio de Lucas está dirigido entonces a los griegos y Lucas lleva directamente esta genealogía a Adán, porque todos somos descendientes de Adán, judíos, griegos, todo tipo de raza, de cultura, somos descendientes de Adán. ¿Ok? Punto 3, hermanos. Punto 3, no se me duerman. ¿Cómo presenta Lucas a Jesús? Mateo dice que es el Mesías que había de venir. Marcos dice que es un siervo que vino a servir y a morir. Los romanos dicen, ok, está bien, es un siervo que muera. Eso era lo que los romanos tenían en su mente. Lucas, por otro lado, presenta la doble naturaleza de Jesús. Lo presenta como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Lucas hace un énfasis en la divinidad de Jesús, pero también en la humanidad de Jesús. Él dice, Él es Dios, pero lo presenta muy humano. En ningún otro de los otros evangelios usted va a ver a Jesús tan humano como en Lucas. Demasiado humano. Ahora, no se fue al extremo de solo humano, porque esa es una herejía, ¿no? Las sectas que se han ido al extremo en estos aspectos, los que dicen Jesús fue solo un hombre, pues ya cayeron en un extremo. Ahora, eso podemos llamar los testigos de Jehová, por decir algo. Ahora, los gnósticos se van al otro extremo. Jesús era solo Dios. Entonces, el balance Lucas lo presenta. Era el Hijo de Dios, era el Hijo del Hombre. Lo presenta en primer lugar, entonces, inciso A, como el Hijo del Hombre, Lucas 5:24. Lucas 5:24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, entre paréntesis, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esta expresión, el Hijo del Hombre, en Lucas aparece más de 20 veces. Ahora, ¿qué cree? Aparece más en Mateo. En Mateo aparece 28 veces. Pastor, pero si usted dice que Mateo no lo presenta como el Hijo del Hombre, claro que no. Usa la misma expresión, pero Mateo lo presenta como el Mesías que había de venir. Mateo no hace énfasis en la humanidad de Jesús, sino que hace énfasis en que Él era el que habían esperado. ¿Ok? Entonces, esta expresión Hijo del Hombre la vino a cumplir Jesús. ¿Por qué? Porque esta expresión no es exclusiva de Jesús. En el Antiguo Testamento se citó aproximadamente 100 veces para referirse a profetas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Ezequiel? Hijo de hombre, profetiza. Entonces, esta expresión la vino a completar Jesús. Él fue el verdadero Hijo del Hombre, 100% Dios,
100% hombre. Tenía que ser 100% Dios, porque Él tenía todo el poder, toda la deidad del Padre, estaba investido Él, pero tenía que ser 100% hombre para que su sangre pudiera redimirnos del pecado. Lo presenta también como muy humano. Lucas 10:9, inciso B, lo presenta como muy humano. Dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lucas muestra a un Jesús, hermano, que ama hablar con las mujeres, que ama, hermano, hablar con los niños, que ama estar junto a los pobres, junto a los necesitados, junto a los marginados, junto a los rechazados. Y claramente Lucas hace un énfasis en la riqueza y la pobreza. En Lucas hay muchos escritos sobre la riqueza y la pobreza, diciendo que no es malo ser pobre, que el mendigo cuando murió ya Dios le tenía preparado una recompensa. Y Jesús le dice al joven rico, le dice al rico de la historia de Lázaro y a otros personajes como la parábola del rico insensato, ¿se acuerdan? Que dice, alma mía, muchos bienes tienes. Jesús hace mucho énfasis en no pongas tu amor en el dinero. Lucas presenta así a Jesús, haciendo un énfasis entre ser pobre y ser rico. Como mientras el ser pobre no necesariamente es bueno, tendríamos que conocer el contexto de la pobreza de cada persona, pero el ser rico tampoco necesariamente es bueno si no se tiene una relación con Dios. Tampoco es malo, por otro lado, porque no es el dinero el malo, sino que el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. Lucas muestra entonces, hermano, a un Jesús compasivo, a un Jesús que está al pendiente del necesitado, muy humano. ¿Por qué? Porque Lucas es médico. ¿Y qué hacen los médicos? Bueno, dijimos que ya no todos, ¿no? Pero hay algunos todavía por ahí que están, no me pague, no se preocupe, yo lo curo. No importa, lo primero es su salud y están llamando, ¿qué pasó? ¿Se tomó la medicina? O sea, el perfil de un médico es automáticamente, llega el paciente, comienza a hacer un historial, comienza a dictaminar los síntomas, comienza a pensar en la medicina, comienza a pensar en la recuperación. El médico tiene un corazón compasivo tratando de ayudar a la gente. Entonces por eso Lucas se va por ahí y trata de presentar a un Jesús bien compasivo, porque ese era el perfil de él. Vamos a ver, por ejemplo, compasivo con los pecadores. Vamos a ver con Mateo, Lucas 5:29 al 32. Yo leo porque se me hizo tarde, hermanos. Lucas 5:29 al 32. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Se acuerda que cuando Jesús llama a Mateo, Mateo hace una especie de convite, una fiesta? Y va Jesús con sus discípulos a comer ahí, y bueno, vienen los escribas y los fariseos y le hacen una crítica a Jesús. ¿Por qué comen con los pecadores? Porque Lucas está mostrando a un Jesús compasivo con los pecadores. ¿Con quién más? Con Zaqueo. Lucas 19:8 al 10. Lucas 19:8 al 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Escuche, los pobres, haciendo énfasis en eso, ¿sí? Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es el hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Compasión con Zaqueo. ¿Quién era? Zaqueo era un chaparrito que quería, ¿qué? Ver a Jesús. Por lo menos apréndaselo en canción, hermanos. Y se sube a un sicomoro, a un árbol, y bueno, Señor, y le dice el Señor, Zaqueo, tengo que ir a comer a tu casa. Y dice que Zaqueo, contristado en su corazón, confrontado, o sea, usted se imagina a la persona de Jesús. El Señor, si alguien ha agraviado, por supuesto que había agraviado. ¿Sí? Entonces Jesús es compasivo con Zaqueo. Es más, Zaqueo ni lo tuvo que invitar, Jesús se invitó solo, porque Lucas muestra a un Jesús compasivo con los pecadores. Con la mujer pecadora, Lucas 7:47. Ahora usted dirá, pastor, pero estos pasajes también los dan los otros evangelios, se equivoca. Escuche, el 50% de Lucas no está ni en Mateo ni en Marcos. Por eso le digo que sinóptico no significan iguales. ¿Sí? Lucas es un evangelio muy, muy diferente de los sinópticos. Lucas 7:44 al 47. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido
con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó ¿qué? Mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermano, ya arrepiéntete. Dios te ha perdonado demasiado, ya andas todavía, no quieres servir, no quieres arrepentirte, pero espera la disciplina del Señor. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sí? Jesús es compasivo con esta mujer. Los demás allí estaban molestos por lo que ella estaba haciendo. Esta mujer, ¿qué hace aquí? Importunando al maestro. No era, el protocolo no indicaba que ella tenía que estar ahí tocando a Jesús. Porque en los tiempos de Jesús las mujeres no podían acercarse fácilmente a los hombres. Ahorita lo vamos a ver por qué en su contexto histórico. Pero ella rompe todo el protocolo, no le importa que otros estén hablando de cómo quedó el partido. Ella está adorando a Jesús. Y Jesús le dice, esta mujer ha hecho lo correcto, porque yo entré, ni me saludaste, ni me diste nada, y esta mujer ha derramado su corazón en adoración con él. ¿Con quién más? Con los enfermos. Lucas muestra a un Jesús compasivo con los enfermos. No vamos a ver las citas, son muchas. Por ejemplo, con la viuda de Naín, Lucas 7 del 11 al 17. Si no le da tiempo de anotar, hermano, para eso grabamos, ¿ok? Usted puede volver a ver la grabación. Con la mujer encorvada, Lucas 13, 10 al 13. Con el hombre hidrópico, Lucas 14 del 1 al 6. Con los 10 leprosos, Lucas 17 del 11 al 10. Jesús era compasivo con los enfermos. ¿Y con quién más era compasivo? Con las mujeres. ¿Ok? Jesús tiene una actitud en Lucas con las mujeres como en ningún otro evangelio. ¿Por qué? Por el contexto histórico. Escuche lo que decía el Talmud de las mujeres en los tiempos de Jesús. Escuche, leo, frase 1. Maldito sea el hombre cuya mujer e hijos dan gracias por él. O sea, un judío decía que si tú como hombre no te fajabas los pantalones y eras el que oraba por la comida, que fueras maldito. Ahí nos hablan. Escuche la siguiente declaración del Talmud. Bendito sea Dios porque no me ha creado gentil, porque no me ha creado mujer y porque no me ha creado ignorante. Había un menosprecio hacia la mujer en los tiempos de Jesús. ¿Okay? Entonces Jesús viene y Jesús dice, no, eso tiene que cambiar. Y no hay ningún otro evangelio donde haya tanta mujer involucrada en el ministerio de Jesús. Le voy a mencionar algunos: María, Isabel, Ana, la suegra de Pedro, la viuda de Naín, María Magdalena, Juana, Susana, Marta y María, que eran amigas de Jesús cuando Jesús resucita a Lázaro. Se le ha conocido, se le ha llamado en algunos rangos al evangelio de Lucas como el evangelio de la feminidad. No se equivoque, no el evangelio feminista. Recuerde que feminidad y feminista son dos cosas muy diferentes. Una mujer debe de ser femenina porque así la creó Dios, pero no debe de ser feminista que quiera pisarle la cabeza a su marido. Porque no, nosotros también podemos. ¿Sí? Vamos a ver algunos casos particulares cuando Jesús muestra una compasión y misericordia especial por las mujeres. Por ejemplo, Lucas 11:27, ahí sí vamos a las citas. Lucas 11:27. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Porque está oyendo la enseñanza de Jesús y esta mujer se regocija y profiere entonces un elogio a María, la madre de Jesús. Bienaventurado, dice el vientre. Vamos a ver otra, en Lucas 13, 12 al 13. Cómo Jesús se muestra compasivo con la mujer encorvada. Lucas 13, 12 al 13. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. En un sábado la sanó. Tenía que hacerle misericordia a esta mujer, como sanó a muchos otros también en sábado. Pero aquí Lucas lo muestra dirigido hacia una mujer. A la viuda, la ofrenda de la viuda pobre, ningún otro evangelio lo relata. Lucas 21, 2 al 3. Lucas 21, 2 al 3 dice, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Viene Jesús entonces y ensalza esta virtud de esta ofrenda donde esta mujer está dando con todo su corazón. ¿Ok? Y por último, vamos a ver a las mujeres que seguían a Jesús, ¿ok? Muchas mujeres seguían a Jesús durante todo su ministerio. En la pasión de Cristo no están los discípulos ahí.
Como la pasión de Cristo muestra el apóstol Juan, ¿se acuerdan? No es cierto, había mujeres ahí siguiendo. No es sino hasta en la cruz que el apóstol Juan llega y entonces Jesús le encarga a María. Pero en la pasión, lo que se le conoce como ¿cómo se le llama, hermanos? Ayúdenme. La cruz, pero hay un dicho popular que se le conoce a la senda, las caídas de Jesús. ¿Cómo se le llama? ¿La vía dolorosa? ¿Sí? Hay mujeres que lo están siguiendo. Lucas 23:55. Lucas 23:55. Y las mujeres que había venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro. Dice, como fue puesto su cuerpo. ¿Sí? Mujeres que estaban siguiendo a Jesús vinieron hasta el sepulcro. Lucas 24:1. Dice, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y dice, y algunas otras mujeres con ellas. Estas son las que vienen, son las primeras que se dan cuenta que Jesús, ¿qué? Había resucitado. Vamos a verlo en el verso 10, 24:10. Lucas 24:10 dice, eran María Magdalena y Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, que Jesús había resucitado. ¿Sí ve? En el Evangelio de Lucas vemos a un Jesús muy próximo a las mujeres y también, hermanas, vemos a muchas mujeres sirviéndole a Dios. Hoy las mujeres no quieren muchas veces servir a Dios. Pastor, es que tengo una docena de chamacos. Pastor, es que estudio. Pastor, es que esto, es que puros peros. Cuando llegues al cielo, Señor, ¿por qué no me serviste? Te di dones, te di talentos. ¿Qué le vas a decir al Señor? No, Señor, es que mi marido, él me sugirió que si yo no quería. O mis hijos me molestaban mucho. Escuche, le voy a aclarar algo, hermano. Uno no se salva por servir, pero en el cielo van a haber diferentes recompensas para los que sirven y para los que no sirven. Eso sí le quede claro. Las recompensas en el cielo, la recompensa por gracia, es la salvación por igual a todos. Pero las recompensas específicas por servicio son diferentes según el servicio que cada uno de nosotros haya prestado en la tierra. No se equivoque. Ahí le van a dar una corona del Burger King. Porque usted, bien, gracias, tiene un montón de peros para no honrar, no servir a Dios. Hermanas, por favor, sírvanle a Dios. Vamos a ver a Lucas, lo presenta también como el hombre perfecto. Aquí no tengo cita, pero esto es parte del récord histórico. ¿Por qué? Lo presenta como el hombre perfecto porque Lucas le está hablando a los griegos. Y los griegos estaban obsesionados con la perfección. Por eso usted ve tantas esculturas de hombres desnudos y mujeres desnudas. Porque ellos estaban obsesionados con el cuerpo, con la simetría, con la perfección, con los deportes, con ser campeón, con ser el mejor, con ganar en todo. Debatían en las plazas Sócrates, Aristóteles, los filósofos griegos para saber quién sabía más. Entonces, como ellos estaban buscando la perfección, Lucas les dice, Jesús es el hombre perfecto. Es el más hermoso de los hijos de los hombres, como el Salmo 45 lo confirma, y es el más compasivo de todos los hombres. Entonces Lucas lo presenta como el hombre perfecto. Cierro, punto 4, inciso A. Vamos a ver unas singularidades del Evangelio de Lucas. Jesús es nuestro pariente redentor. Lucas nos muestra a un Jesús accesible, al cual tú puedes acercarte fácilmente. Estás incluido porque es descendiente de Adán, como tú también eres descendiente de Adán. Es compasivo, si eres pobre no importa, Él te recibe. Si estás enfermo no importa, Él te sana. Si eres de un grupo marginado, como las mujeres que eran marginadas, no importa, Él te ama y Él quiere que tú estés cerca de Él. ¿Ok? Inciso B, es el evangelio universal. Lucas es el evangelio más universal, es el evangelio que se podría más leer en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque está dirigido a todos los gentiles en todo el mundo, mientras que Marcos está dirigido solo a los gentiles romanos. ¿Ok? Está interesado Jesús, en Lucas Jesús está interesado en las almas de todos los hombres en toda la tierra. Lucas muestra a un Jesús, algunas van a ser repetitivas, estoy ya cerrando, por las personas, dijimos, los marginados, las mujeres, los niños, etc. Inciso D. El autor tiene un interés especial por la medicina.
No tome nota de esto porque voy rápido. En Lucas 4:38 habla de la fiebre de la suegra de Pedro. En Lucas 7:15 habla de la resurrección del hijo de Naín. En Lucas 8:55 habla de la resurrección de la hija de Jairo. En Lucas 14:2 menciona al hombre que tenía hidropesía, el hombre hidrópico, ¿se acuerdan? Esa palabra hidropesía se refiere a retención de líquidos. Es por un mal funcionamiento de órganos internos como el hígado y otras cuestiones que una persona se puede volver hidrópico, y generalmente el líquido se acumula en lo que es el estómago, en lo que es los brazos o en lo que es los pies. ¿Sí? Entonces Lucas sana a este hombre y menciona este término técnico en la medicina. En Lucas 18:15, cuando traían a los niños para que los tocara y fueran sanados. En Lucas 22:50, cuando Pedro le corta la oreja al siervo, y Lucas hasta dice, fue la derecha. ¿No? Estaba al tanto de cuestiones del cuerpo y de cuestiones médicas. Lucas especifica que es la oreja derecha. ¿Qué más? Lucas es conocido como el Evangelio de la alabanza. ¿Sí? Presenta a los ángeles cantando, ¿verdad? Oh, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Presenta a María con el famoso Magnificat de María, diciendo que ella, bienaventurado el Señor porque me ha escogido, mi Salvador. Y ella misma enseña ahí que necesitaba ser salva también. Que ella no tiene ningún poder para salvar a nadie, ni puede interceder por nadie, sino que ella misma necesitaba ser salva. El famoso Magnificat de María presenta entonces el Evangelio como el Evangelio de la oración, de la canción, de la alabanza. Y por último, hermanos, termino, es conocido como el Evangelio del Espíritu Santo. Ningún otro evangelio hace tanto énfasis en el Espíritu Santo como Lucas. Cuando usted quiere leer que el Espíritu Santo había de venir, que voy a dejar un consolador, tiene que irse a Lucas 14, 15, 16, a leer sobre el Espíritu Santo, porque ninguno habla tanto más como él. Habló cuando el Espíritu Santo cubrió a María, cuando el Espíritu Santo a Isabel, la esposa de Zacarías, mamá de Juan el Bautista, cuando vino sobre Simeón, que él dijo, gracias Señor porque me has concedido el deseo de poder ver esto. ¿Se acuerda que él presenta a Jesús en el templo? Y ese era un deseo que él tenía de conocer al Mesías. Hay un mensaje tremendo antes de irse. Qué tremendo, porque había tardado 1500 años y Dios le concede ese deseo a ese hermano. Tenía que haber sido un hombre. Wow, la Biblia no lo menciona mucho, pero para que Dios le concediera ese deseo, y especialmente sobre Jesús, el Espíritu Santo obrando sobre Jesús. ¿Estamos todos bien? Ahora escuche este dato importante. Siempre que usted lea Lucas, tiene que leer Hechos. ¿Por qué? Porque Lucas es el autor de los Hechos. Y Lucas dice que prácticamente Hechos es como la continuación de Lucas. Entonces se tiene que entender también compaginándolo con el libro de los Hechos. ¿Ok? Para concluir, hermanos, vamos a ir sobre unos rasgos antes de poder orar. Vemos entonces un evangelio, hermano, con una genealogía hasta Adán, un evangelio universal para todos los hombres. ¿Ok? Un evangelio donde se muestra un Jesús compasivo, lleno de amor por los necesitados, por los débiles, por los marginados, por las mujeres. Y es tan claro que la intención de Lucas es mostrar a un Jesús compasivo que Lucas omite pasajes donde Jesús sonó duro. Lucas los quita. Se los contaron, pero él los omite. Ahora, ¿qué es eso? ¿Le quitó la palabra? No. Porque el Espíritu Santo lo está usando para dirigirse a los griegos. No es de que le quitó. Por ejemplo, le menciono algunos. Él omite cuando Jesús entra al templo y expulsa a los vendedores. Dice, no, yo no quiero darle esta imagen a los griegos. Omite cuando Jesús le dice a la mujer sirofenicia, no le es lícito, no está bien darle el pan a los perrillos. Lo quita, lo omite. Cuando los escribas, Jesús viene y lo reprende duramente, lo omite. Porque él no quiere dar esa imagen de Jesús. Ahora entienda bien esto, ¿ok? No es una herejía. No es que a Lucas el Espíritu Santo le dijo, escribe eso. Y él dijo, no, porque yo no quiero que vean a Jesús así. No, el Espíritu Santo más bien lo dirigió a omitir esos detalles porque ya había hecho énfasis otro evangelista y era necesario que los griegos no lo supieran o de alguna forma quedara velado para ellos en ese momento. ¿Entendieron esa parte? Aquí me preocupa que se confundan, Ahora, última cita del día, Lucas 2:14. Lucas 2:14 dice así, y terminamos. Gloria
a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así es como se presentaron los que estaban anunciando la venida del Señor, que prácticamente lo podríamos traducir como: Dios está en las alturas, la gloria sea Él, los hombres están en la tierra, vino Jesús y ahora a través de la fe de cada persona en la tierra pueden ser salvos. Cierre sus ojos.